o en cualquier escritor del Antiguo Testamento. Intención. Y cuando quiero leer el contenido, el texto, entonces debo buscar el sentido que ese texto tiene. No es el sentido que yo quiero darle, ojo, es el sentido del texto. El texto me va abriendo, es un mapa el texto. El texto me va mostrando con sus elementos, con sus lecturas, cuál es el sentido. El segundo elemento que ustedes tienen que tener en cuenta al leer especialmente el Antiguo Testamento y de manera especialísima los primeros 11 capítulos de Génesis. Ojo con esto, es que esta no es una lectura cronológica, no es historia. Es lindo nuestra mentalidad que querramos tomarlo como una crónica, como una historia, pero esto no es historia. La intención de los autores bíblicos al entregarnos este registro sagrado de Génesis 1 al 11 no fue relatarnos una historia. No es una crónica. Y ya lo hemos venido diciendo, esa es una lectura fundamentalista, eso de creer que letra por letra, tal cual se dice ahí, eso ocurrió exactamente, piedra por piedra, letra por letra, incidente por incidente, personaje por personaje, suceso por suceso. No, esta es una lectura teológica, una lectura con sentido espiritual y amplio. Esto es muchísimo más grande que la simple literalidad. No sé si en la primera clase les dije, cuando queremos reducir la Biblia a la pura historicidad, sin darnos cuenta, estamos cayendo en la trampa de darle toda la autoridad a la ciencia histórica. Entonces, para decir, señores ciencia histórica, ustedes con sus teorías de comprobación son los que pueden decirme si esto es verdad o no es verdad. ¿Y qué tal si la historia me termina diciendo eso es pura mentira? Como en efecto ha sucedido ya, y no en esta clase, sino por milenios vienen debatiendo eso. Judíos y cristianos, católicos y protestantes. Entonces, es suficiente discurso de mi parte para decirles, esto no es una crónica, no es una historia, pero es un relato teológico que quiere mostrarnos una verdad espiritual para aquellos que se quieren dejar guiar por Dios. Eso es lo primero que debe quedar claro. Lo segundo que debe quedar claro es que hace más de un siglo, casi siglo y medio, estamos hablando principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, hubo una corriente historicista, obviamente desde la parte fundamentalista, que el Antiguo Testamento, letra por letra, piedra por piedra, todo es literal, ocurrió tal cual se dice. La serpiente habló, la burra de Balaam habló, etcétera, etcétera. Queremos todas esas cosas. Y que la serpiente entregó un fruto a Eva, queremos que eso sea literal y verdad. Y hubo esa corriente historicista, lo llamaban la baja crítica, pero al otro lado resultó, en el anverso de esa corriente, resultó lo que se ha denominado para la historia, estamos hablando casi 2 siglos atrás, casi 150 años atrás, por ser un poco más breves, la famosa alta crítica, en donde se descubrió que todo lo que allí se decía no estaba corroborado ni científica, ni arqueológica, ni históricamente. También en la primera clase lo dije. La historia o la ciencia
pretendiendo ser nuestro gran auxiliar, puede ser también la espada de Damocles que pesa sobre nuestro cuello. Y decir, así como apoyo tu teoría religiosa, mañana cuando descubro que eso no da, no se sostiene, entonces te hundo la espada y te decapito. Ese ejemplo también ya lo di con Nicolás Copérnico. Entonces, cuidado con eso. Esto es un relato de vida espiritual. Entonces, a raíz de esas dos corrientes históricas, la baja crítica y la alta crítica, casi 2 siglos atrás, 2,5 siglos atrás, 150 años atrás, entonces se trabajó ya no desde la historia, sino desde el texto. Entonces surgieron muchas otras corrientes, que es lo literario, lo lingüístico, la tradición oral, la redacción, que es una aproximación semántica al texto. Ahí surgieron todas esas lecturas críticas, crítica de las fuentes, crítica de la redacción, crítica de la historia, crítica del texto, crítica literaria, es decir, todo el universo de la lingüística se metió a interpretar el texto. Y nunca más, a esta altura, ningún estudiante serio de la Biblia, y estamos hablando de hombres de fe, y estamos hablando de hombres que conocen el texto, mejor dicho, nosotros estamos aquí balbuceando las 5 vocales y ellos se saben el texto al revés y al derecho. Nunca más han querido leer el texto desde los límites de la historicidad. La historicidad sigue siendo una herramienta más, con todas sus limitaciones, con todos sus vaivenes, sus más y sus menos, sigue siendo una herramienta más, pero ni la única herramienta de lectura y muchísimo menos la lectura privilegiada para la Biblia. Entonces es cuando, al aproximarse al texto, aquí, ahora, de 150 años para acá, hacia atrás, descubren que en el análisis profundo del texto hay suturas, hay ediciones, hay empates, hay autores que han superpuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ha aludido acá a Wellhausen. Julius Wellhausen indiscutiblemente fue un personaje que planteó las 4 fuentes posibles de la conformación del Pentateuco, que era la yavista por una parte, la eloísta por otra parte, la sacerdotal por otra parte y la deuteronomista por otra parte. Las 4 fuentes. Lentamente algunos se han depurado y se han fortalecido, lo que Wellhausen en principio planteó. Lo que en principio Wellhausen dijo, no, el texto viene de 4 fuentes según mi tesis. Claro, fue una tesis doctoral, indiscutiblemente estamos hablando también de un gigante para su momento, pero eso ha sido revisado, criticado, cuestionado, al revés y al derecho. Y varios de sus planteamientos están mandados a recoger a esta altura, pero algunos de ellos, reitero, se han fortalecido. Por ejemplo, a esta altura, casi la mayoría de los especialistas, ojo, especialistas, esto no es una hipótesis, esto no es una teoría, sino la mayoría de los especialistas, judíos, anglicanos, ortodoxos, católicos, protestantes, biblistas serios, éticos, científicos, de fe, todos ellos están de acuerdo que las 2 fuentes prevalentes para la formación del Pentateuco son la sacerdotal por una parte, con todo su universo de santidad, porque el insumo básico, lo que ellos respiran como sacerdotes, es la santidad, lo sagrado, el templo, Jehová, la adoración, ¿no? Y de clase separada, todo eso está contenido. Y ellos escribieron desde su punto de vista una parte del Antiguo Testamento.
Pero hubo otra escuela, otra corriente llamada la deuteronomista, que era un poco más interpretando la historia, el flujo, el discurrir de cómo es la dinámica actuante de Dios en la historia. Ya no únicamente centrado en lo sagrado, lo sagrado, lo sagrado, la ley, la ley, la ley, el templo, el templo, el templo, sino cómo actúa Dios en la historia. Y bueno, el discurrir de estas dos escuelas es larguísimo, abarca más de un milenio. Entonces, o por lo menos cercano a un milenio. Entonces, la pregunta es, cuando se logra unificar esas dos miradas de los orígenes del pueblo hebreo, de los relatos fundacionales, se llaman estos del capítulo 1 al 11, relatos fundacionales, que nada tienen que ver con crónica ni con historia, sino abordan los temas acuciantes de Israel y de la humanidad entera. Temas que tienen que ver con aquello que los antropólogos llaman la condición humana. No es la condición de un religioso, no es la condición de un judío, no es la condición de un cristiano, es la condición humana universal. Y está dicho en forma de relato. Además, unos relatos insuperables, reconocidos por escritores universales, por especialistas en el campo. Nadie puede rebatirle su condición de relato. Nadie. Nadie. Patrimonio universal, solo visto científica y humanamente. Entonces, están reflejando, reitero, la condición humana universal. Desde el primer hombre hasta el último, desde el ateo hasta los más súper religiosos, religiosos y no religiosos, es la condición humana. Entonces, esos textos algún día terminan fundiéndose. ¿Cuándo se funden? Posiblemente al retornar del exilio, y estamos hablando ya aquí cercano a los 500 años antes de Cristo. Entre el 536 y el 440, en ese siglo, es donde se fusiona y queda como ahora nosotros conocemos. Y eso fue tardísimo, tardísimo. ¿Y quién fusionó esos dos relatos? Y detrás de la fusión de esos relatos hay muchas condiciones culturales, de choque de culturas entre hebreos y caldeos, y hebreos y medopersas, o judíos y medopersas. Hay también influjo político, hay también sentimiento de patriotismo, hay también sentimiento de querer leer anticipadamente el futuro. Hay toda una cantidad de cosas en Génesis, capítulo 1 al 11. Entonces, no solo es querer de una manera seguramente tierna y dulce, querer leer como nuestros niños leen el cuento de Caperucita Roja y creen que Caperucita Roja es verdad y el lobo es verdad y el bosque es verdad y la abuela es verdad. Entonces, hay que ampliar un poco la mirada, me refiero a ustedes, ministros, porque ustedes ya no son creyentes de banca. Que nuestros creyentes de banca quieran aceptarlo así, está bien, pero ustedes tienen que ampliar esa mirada para conocer el texto a fondo. Entonces, ¿qué fue la fusión? La escuela sacerdotal, la versión sacerdotal, que estaba centrado en la santidad, en lo hierático, se llama eso, ¿no? Hieros de santo, lo hierático, el sacerdocio, la ley, el templo, la adoración, el culto, los rituales, ¿no? La santidad, la pureza, diferenciar lo inmundo de lo puro, etcétera, etcétera. Todo eso es la filosofía de la escuela sacerdotal. Pero la mirada histórica
leer el pasado, leer el presente, leer el futuro, casi que en una secuenciación lógica de causa, medios y efectos. Eso es la vertiente deuteronomista. Y me adelanto aquí a decir, el cristianismo nació desde esta vertiente, porque si se hubiesen centrado en la escuela sacerdotal, el cristianismo jamás se habría autonomizado de la religión ultraconservadora del judaísmo y nunca se habría universalizado el cristianismo. Fue más la vertiente deuteronomista el que finalmente sembró la semilla para que el cristianismo surgiera. Pero eso es más adelante. Por ahora quedémonos en lo que acabo de decirles. Entonces se fusionan y no sé, fueron los sacerdotes los que fusionaron esas dos vertientes. Y por eso cuando uno lee el Antiguo Testamento, todavía da la sensación de que está compuesto únicamente para gente perfecta, porque es perspectiva sacerdotal y no la perspectiva histórica. Entonces, la perspectiva histórica entró, pero no fue lo privilegiado en el Antiguo Testamento. Muy bien. Sí hay un fuerte énfasis, indiscutiblemente, pero no fue lo privilegiado en la edición final del Pentateuco, me refiero. Creo que ya dije eso. ¿Qué más sería? Génesis, ¿cómo es que comienza? En el principio, creó, ¿qué? Los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos En y la el tierra. principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros somos muy buenos para literalizar el término. Entonces decimos, eso fue en el principio, principio, principio. Y pensamos en un principio cronológico. Pensamos en un principio cosmológico. Pensamos en un principio histórico. No es así. No es así. Este principio tiene que ver con un principio que está más allá de la historia. Es un principio no prehistórico, sino ultrahistórico. Y no es el principio del principio cronológico, donde principiado ya no hay más principios. Es el principio paradigmático de que en Dios todo puede volver a comenzar. Entonces es un principio ultrahistórico, amén de que puede incluir los principios cronológicos históricos, pero no se agota ahí, sino que en cualquier momento la vida puede volver a comenzar. Y esa es una prueba corroborada hoy por la resurrección. Matar, la muerte del hombre es el final de todo. Y Jesús vuelve a iniciar. Por eso es principio. Por eso los evangelios comenzarán diciendo principio del evangelio de Jesucristo. Entonces, limitar esto a un principio cronológico, pretendiendo ser leales a la Biblia, lo que hacemos es restringir su dimensión y limitarlo a la pura temporalidad y a lo puro cosmológico. No, 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 no. Esto es un principio ultra histórico. Los que tienen fuerte arraigo filosófico dirán, es un principio metafísico que está más allá de la historia, más allá de lo físico. En teología hay un término que se llama protología, el origen del origen, y que nada tiene que ver con la simple temporalidad. Entonces, eso debe quedar claro, incluye ese principio, principio de todo pasado, principio de todo presente y principio de todo futuro. Eso debe quedar absolutamente claro. Otro detalle, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, reitero, en lugar de relatar una historia o una crónica de los sucesos, lo que está relatando es, primeramente, que todo lo que un hombre de fe puede percibir procede de la mano de Dios. He allí
la gran verdad. Todo lo que usted puede percibir y lo que yo puedo percibir, todo, absolutamente todo, ojo, procede de la mano de Dios. Todo. No hay nada que no proceda de la mano de Dios. Esa es la lectura, eso es la perspectiva de estos señores cuando dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y pormenoriza, y habla del hombre, de los animales, de las aves, etcétera, 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 lo que ustedes ya aquí lo expusieron y está en el texto, obviamente, desde la literalidad. Pero mirado globalmente desde esa lectura teológica, quiero enfatizar esto, todo procede de la mano de Dios. Esa es la confesión de fe del pueblo hebreo cuando registran el texto. Lo siguiente es que el hombre ha sido creado libre. Y en cuanto ha sido creado libre, ha tomado decisiones. Y relatar el árbol del bien y del mal es simplemente mostrar que el hombre por su libertad puede escoger la vida y la muerte. Es libre para elegirlo. Como alguien ha dicho, el hombre es libre solo hasta que elige, pero cuando ha elegido, el hombre es esclavo de lo que eligió, con todas sus consecuencias, buenas o malas. Entonces la Biblia hará ver desde el principio que no hay fatalismo. El hombre no es un títere en las manos de Dios, sino que el hombre ha sido creado libre aún para rebelarse contra Dios, aún para romper su vínculo con Dios. Y esto es tan fuerte, y quiero empatar porque estoy enseñándolos, cuando Dios entrega la libertad al hombre, Dios no puede revocar esa libertad que ha entregado a la esencia misma del ser humano. Ejemplo, el hombre termina matando al Hijo de Dios en uso de su libertad. Y Dios no dijo, miren, les di la libertad para que hagan lo que quieran con ustedes y con el planeta. Pero que se metan con mi hijo, entonces sí les voy a revocar la libertad. No dijo eso Dios. Respetó la libertad del hombre cuando el hombre hizo no solo mala elección en el relato del jardín del Edén, y cuando haciendo mal uso de su libertad mató al propio Hijo de Dios, Dios no revocó la libertad del hombre. Entonces, esta es otra verdad, no de comercio, no la manzana. No, 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 no. Esto es mucho más que eso. Es la condición del ser humano de ser un ser humano libre. En su pecado sigue siendo libre porque libremente eligió pecar. En su santidad sigue siendo libre porque libremente escogió obedecer a Dios. Ahora usted dirá, hermano, pero si es así, entonces todos esos relatos son una mentira. No, señor, no son mentira. Son verdad no en cuanto sean verdades históricas, sino en cuanto revelan las opciones del ser humano. En Deuteronomio, no sé qué capítulo es donde Dios dice al pueblo de Israel, he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Ojo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge, y es más, en Deuteronomio termina diciendo, escoge la vida para que vivas. Y el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, allí en Deuteronomio no es un árbol. Obedecer la ley es el árbol de vida. Entregarse a los ídolos, hipotecar el destino de Israel a la idolatría, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En una palabra, si tú te apartas de la ley de Dios, entregándote a los dioses cananeos, serás tan fuerte como Dios que no necesitarás de Dios. Interpretando ese fracaso nacional de Israel, es que construyen este relato del fracaso del hombre en el Edén. Es eso. Es una
construcción maravillosa en retrospectiva del fracaso nacional de Israel. Y de allí que el Edén, el paraíso, ojo con los que les voy a decir, es un retrato en miniatura de la tierra prometida que fluye leche y miel. Yo te entrego la tierra prometida que fluye leche y miel. Es un paraíso para ti. Cada uno comerá de su higuera, de su vid, y nadie los molestará. Serán un Adán y una Eva en la tierra que yo les doy. Pero el día que quebranten lo que les he, mi ley, ese día serán desarraigados de la tierra. Y fueron llevados cautivos. Y allá en la cautividad es que construyen este relato en miniatura para reflejar el fracaso del pueblo hebreo. En teoría del relato se dice esto es una isotopía. Es decir, el lugar de la tierra de Canaán está proyectado en un jardín idealizado, pero que al mismo tiempo el jardín del Edén es metáfora de la tierra prometida, y la tierra prometida con su fracaso es una proyección en retrospectiva del jardín del Edén. Pero además, Dios no quiere solo que la tierra de Israel sea una tierra que produzca vida, sino quiere que el planeta entero sea una tierra que produzca vida. Ejemplo, con esto del virus, ¿cuántas reglas habremos quebrantado cual Adanes? Y de pronto la tierra prometida expulsó al pueblo hebreo como el Edén a Adán. La tierra está a punto de expulsarnos a nosotros. De pronto mi lectura global podría tener falta de precisiones, pero a lo menos para reflexionar básicamente sirve. Entonces vale la pena que ustedes amplíen su lectura en lugar de querer que el jardín del Edén existió, hombre, ¿y dónde estará? No, es tanto, nos puede pasar como a los, no sé si fueron franceses. ¿Cuántos de ustedes han leído allí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Macondo? Y Los Buendía. Es una literatura hermosísima. Hermosa, hermosa, hermosa. Y hay un poco de turistas que vienen buscando a Macondo. Macondo no existe. Es un relato construido. Los Buendía, la descendencia de Aureliano y la genealogía que precisamente en paralelo a las genealogías míticas de la Biblia, Gabriel García Márquez construye, hombre, no existen. Reitero, hubo turistas que vinieron buscando a Macondo, queriendo conocer a los Buendía, y salieron descrestados porque eso es un relato. Pero porque no existe Macondo y no existen los Buendía, 100 años de soledad es una mentira. No, es el retrato de una Latinoamérica miserable, de una Latinoamérica, por eso se llama 100 años de soledad. Y 100 no es que solo 100 años han pasado soledad, sino es una metáfora de la infinita miseria, de la infinita postración de América Latina. No es más grande 100 años de soledad en cuanto sea literal, sino en cuanto sea simbólico. Por eso se ha convertido en una literatura universal, porque además de hablarnos de Macondo, Macondo es cualquier cultura atrasada, cualquier país atrasada en cualquier parte del planeta. Eso es lo que pasa con estos relatos fundacionales. Eso es lo que pasa. Su grandeza queda reducida cuando lo convertimos en historia pura, pero su grandeza se amplía, se vuelve tan grande como el Macondo de Gabriel García Márquez universalmente, cuando sale de las fronteras geográficas de la simple literalización. Esto no es para que los turistas vengan y encuentren dónde está Macondo, ni para que los cristianos y judíos emigren a buscar dónde quedaba el jardín del Edén. Eso muestra, primero, una ignorancia de los relatos y segundo, una ingenuidad espiritual.
La grandeza espiritual es macro, es universal. Edén, isotopía en retrospectiva de Canaán. Canaán, metáfora de la humanidad entera. Dios quiere que esta tierra, como la tierra prometida de Canaán para los hebreos, sea una tierra prometida que fluya leche y miel. Pero eso ya es responsabilidad cristiana, eso lo veremos cuando estemos en el Nuevo Testamento. Así que cuidado con estar leyendo de manera reduccionista el texto, de buena fe, claro está, convirtiéndolo en simple historia o en una simple crónica. Otro detalle. Quiero repetir el esfuerzo que ustedes hicieron por querernos leer el texto. Y hubo quienes leyeron literalmente el texto. A los futuros expositores les recomiendo, si han de leer una frasecita o un parrafito chiquito, bien, pero si nos van a leer el relato, créeme, todos vamos a quedar perdidos en el bosque. Entonces, cíñanse un poco al texto guía. Hay un paradigma de lectura, no sé si ustedes tienen acceso al documento en las páginas 36 y 37 de la famosa estructura concéntrica del relato en B. No sé si podemos volver a esa diapositiva. No sé, si se puede, me gustaría que ustedes lo vieran nuevamente, de la lectura en B. Pastor, qué pena, una pregunta. Cuénteme. Es que, pues yo entiendo que se nos está diciendo que expongamos según el libro que se nos ha brindado. Digamos que vi que el grupo también ¿Quién está trató de hablando? hacerlo. Disculpe, ¿quién habla? Paul. Ok, Paul, a ver, cuénteme. Entonces es importante, digamos, pues de pronto preguntar, porque entonces me siento yo un poco perdido. Digamos que mi exposición pasada fue basada en el libro para no salirme de él y de pronto tocar otras cosas, como de pronto el grupo también trató de hacerlo. ¿Cuál sería entonces la dinámica? Pues sería basarnos también en el libro que nos dieron, que es la El introducción al texto, artículo. Paul, Exactamente. el A eso texto, iba. conocer el texto, y ahí hay unos subtítulos y de acuerdo con el subtítulo privilegiar el contenido de cada temática o de cada subtema. Ok, porque digamos que tratando de hacer lo mismo, digamos, hace 8 días, pero vuelve y se retoma como si no se hubiese expuesto lo que está en el libro. Entonces, es decir, usted nos da la puerta abierta de que según el título que está en el libro podamos explorar, digamos, el contenido, obviamente respetando la transparencia del contenido sin ir a argumentar de otras corrientes de pronto filosóficas. No, todavía no estamos en condiciones, A créeme. eso, a eso No iría entonces nuevamente, Pastor. ¿Cuál sería el condiciones. propósito? Con el debido cariño y respeto, el grupo no está en condiciones de explorar otras fuentes. Dejen eso, que este servidor por ahora aporte. Por ahora me interesa no que se metan al bosque de las investigaciones o críticas o históricas o literarias. Un Okay, estudio o una Pastor. lectura comparada en cualquier área de la vida se hace cuando uno domina una teoría básica. Si no, se vuelve eso demasiado superfluo, ¿no? Entonces, por ahora, mi interés es que ustedes se metan en este texto. Ok, para que no se suene, no se sienta, como lo dice usted, que no lo leamos prácticamente y exponer lo que está en el texto, pero ya, Ok, gracias, Pastor. ok. Volvamos entonces, no sé si tenemos eso, la estructura concéntrica en B. No es ese, no es ese, sigue pasando. Sigue pasando, sigue, ahí. Ese, deja ahí, no, el anterior, ese. Muy bien. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 al 3:24. Allí está, en principio, cómo se hace análisis de un texto.
Si ustedes se hubiesen quedado únicamente explorando esto, habríamos aprendido a conocer un poco más un arbolito, un pedazo del relato, pero lo habríamos conocido tal como este texto lo presenta. Y esto es un modelo de cómo se estudia un texto bíblico. Por ejemplo, dice allí Génesis A, el punto número 1, A 2, 4 al 17. Y abajo al final sub A sub 1, Génesis 3, 22 al 24. Luego están los B, Génesis 2, 18 al 24 y Génesis 3, 14 al 21, sub 1. Y luego están los C, Génesis 3, 1 al 5 y Génesis 3, 8 al 13. Y el centro de ese relato, el eje de ese relato, está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Esta es una construcción absolutamente genial. A esto se llama estructura concéntrica. Entonces, ¿cómo debería leerse? Aquí en físico se puede ver esa lectura en B. Entonces se lee A con sub A o A sub 1, B con B sub 1, C con C sub 1, para finalmente ir a parar en Génesis 3:6. Y allí está Adán y Eva en el jardín del Edén, y el análisis posterior de ese relato, observar, yo les dije que aprendieran ese esquema en la segunda exposición o primera exposición, segunda. Les dije, miren, apréndanse prácticamente de memoria cómo se observa un texto, cómo se relaciona un texto y cómo se interpreta un texto. Y eso no me lo tocaron ustedes, no me lo tocaron. Allí, incluso en las fichas de trabajo, hay cuestión 1, cuestión 2, cuestión 3, cuestión 4. Incluso se está hablando de la tierra del Edén, aquello de la isotopía que yo les hablé, de cómo el Edén es el retrato en miniatura de la tierra prometida y cómo la tierra prometida luego se convertirá en metáfora del planeta entero. Entonces, todo eso está aquí, todo eso. Y luego está también varias cosas. En la cuestión 3, ¿no?, de cómo el árbol de la vida es la ley y el árbol del conocimiento del bien y del mal es la idolatría. Todo eso está ahí. Y esas cosas deberíamos haber hecho énfasis, quedarnos en un solo texto, tal como este texto guía nos lo muestra, en un solo texto bíblico, y nos habría aprovechado bastante bien meternos en eso. Entonces, allí está. No se trata de que ustedes pasen deprisa por la lectura, sino que lo conozcan. Muy bien, ¿qué más puedo decir? A ver. Por ejemplo, en aquello de la tentación de la serpiente, Génesis 3, dice aquí el texto en la página 39, en la glosa que hacen la serpiente, en la parte superior de la página 39, parte superior derecha, dice hacia el final, en el relato de Génesis 3, su papel es mostrar que el pecado no precede del interior del hombre, que no forma parte de su naturaleza. Por tanto, el hombre es responsable de sus actos. ¿Qué significa esto? Hombre, hay corrientes teológicas que dicen lo siguiente: el hombre es totalmente perverso, completamente contaminado. Y con eso se ha hecho demasiado daño a la humanidad entera. Entonces, ¿qué dirá este texto? El pecado no procede del hombre.
Y si he de ampliar un poco más el conocimiento de ustedes desde la teología, el pecado no procede ni de Dios ni del hombre. El pecado es un misterio que surge, es una tercera opción que surge, no opción, es un tercer misterio, diría yo, que surge. De ahí habla Pablo también del misterio de la iniquidad. Entonces, es un tercer misterio que surge, siendo el primer misterio Dios y el segundo misterio la vida del hombre. Pero el pecado no surge ni de Dios, luego no se le puede imputar los males a Dios. Uno no puede decir por qué Dios hace el mal, no. Pero tampoco se le puede imputar de manera esencial al hombre. Entonces, por eso al hombre se le endilga de pecado, precisamente porque no viene el pecado de él, sino que el hombre en uso de su libertad o consiente pecar o consiente no pecar. Por eso, solo por eso, se le puede imputar de pecado. Todo eso estaba aquí. Entonces, es lo que quería mostrarles, decirles. Luego se habla de otras cosas hermosas. Ahí está el pecado original, ahí está el canto de la creación, ahí está Caín y Abel, ¿no? Ahí está la torre de Babel, y en las lecturas complementarias están otros elementos bien interesantes. Y aquí es donde hay que decir, cuando el pecado se mete en la vida del hombre, la ruptura de las relaciones es lo más manifiesto. El hombre rompe relaciones con Dios, como Israel rompió la alianza hecha en el Sinaí con Jehová. Rompió el vínculo con Dios. Es como cuando Adán rompe su relación con Dios. O más bien, Adán proyecta la ruptura de la relación de la alianza de Israel con Dios. Pero bueno, luego llega la ruptura de las relaciones familiares. Adán y Eva se pelean porque comienza el debate. ¿Oímos o no oímos a la serpiente? Luego viene la ruptura de la fraternidad, y eso es universal, ojo, universal. Cuando Caín y Abel se ven involucrados en un crimen atroz, y eso no es solo el crimen de Caín y Abel, ni es el primer crimen en cuanto es primer crimen para la crónica de la fiscalía. No, 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 no. Esto es el paradigma del crimen en todo tiempo. Cuando el hombre ha roto sus relaciones con Dios, es potencialmente o activamente un criminal en el planeta entero y en todos los tiempos. Esto es la criminalidad paradigmáticamente hablando. Y luego viene la ruptura entre padres e hijos. Es cuando Noé y sus hijos rompen esa relación. ¿Cómo es que un padre termina maldiciendo al hijo y un hijo irrespetando al padre? Ruptura de relaciones, porque rompieron la relación con Dios. Y luego viene la ruptura de las relaciones sociales, donde cada pueblo habla su propio lenguaje y Bush no puede entender a Putin, y etcétera. Y en donde Maduro no habla lo que Bush habla. Perdón, Bush no es, ¿cómo se llama? Trump. Entonces, es la ruptura de todo eso. Y Dios lo habría dicho en Deuteronomio: el día que tú rompas tu relación conmigo, todo eso te sucederá. Y eso es lo que quiere interpretar esto de una manera paradigmática. Señores, para hacer una carrera en esto, creo que es suficiente. ¿Los oigo o cerramos? Pastor Castro, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Buenas noches, Benjamín. Quería agradecer por el espacio, por la complementación, también agradecerle a los hermanos por la explicación. Y en relación a lo que se hablaba de esa estructura en forma de
de V acostada, de pronto decir que para identificar eso es importante leer varias veces el texto. Desde mi punto de vista me ha ayudado leerlo y cuando lo explico a los niños es imaginarnos la película de la narrativa para que se nos enriquezca el panorama, partiendo del relato y poniéndonos en los diferentes puntos de vista. Como decía el pastor Castro, punto de vista del escritor, punto de vista del lector y punto de vista de nosotros. Y entonces, bajo esas perspectivas, leyéndolo varias veces y pidiéndole al Señor que nos muestre por medio de su Espíritu Santo, podemos encontrar esos textos claves que se desprenden. No solo ese es el único texto, la mayoría de escritos de la Biblia lo tienen. Los salmos es la mayor caracterización donde encontramos el centro del versículo clave y de ahí se desprenden todos los demás. Y la pregunta que le quería hacer al pastor es, ¿esto los escritores sagrados lo hicieron conociendo la técnica o no, o lo hicieron y no lo sabían? Hay que preguntarle a ellos. Hay que preguntarle a ellos, Benjamín. Porque la riqueza es increíble, cómo escribirlo de tal forma que todo encaje de esa manera que uno mira el paralelo del texto y comienza y comienza y comienza y encaja. Yo al principio solo pensaba que eran algunos textos, pero cada vez leyendo me pareció bastante. Así que bueno, Okay. tocará preguntarles. Benjamín, gracias. Una excelente pregunta. Y esto es para todos. Una excelente pregunta para que puedan ir conociendo un poco la riqueza de la Biblia. Primero, Benjamín, a partir de tu pregunta, hay que descartar esa idea que son un poco de nómadas, como decían las cachaquitas de hace 50 años, un nómada patinchado el que por ahí se pone a escribir. Eso es la idea que la mayoría tienen de la Biblia. No, en todos los tiempos, en todas las épocas, escribir y conservar un libro ha sido privilegio de la gente con mucho recurso, con muchas capacidades, no solo económicas, sino culturales. Esto no es improvisado, no es que surgió porque en lenguaje de Albert Einstein, Dios no juega los dados, no improvisa. Dios utiliza el talento y la técnica que cada uno de sus hijos tiene. Y aquí, para ir al punto, es que los que escribieron la Biblia eran unos genios. Eran gente de clase acomodadísima, gente con muchísimo recurso que dedicaba su vida no solo a estudiar, sino a generar pensamiento. Y generar pensamiento no es para alguien que improvisadamente se sienta ahí y dice, oye, creo que tengo alguna adrenalina fluyendo hoy, voy a sentarme a escribir una belleza. Eso no surge así. Entonces, la estructura concéntrica y muchas otras riquezas que con ustedes encontraremos a lo largo del Antiguo Testamento y también del Nuevo, fue el aporte de unos genios, no solo en asuntos de fe, no solo en asuntos de cultura, sino en asuntos de creación literaria, hablando solo de la composición del relato. Entonces, eso es adrede, querido Benjamín, eso es a propósito, eso está estructurado así. Y más adelante, o no sé si lo habíamos visto ya, el Pentateuco, según la lectura de muchos, y el que primero atisbó eso fue un hombre que se llama, si no estoy mal, Martin Knott, el hombre que fue un genio para interpretar toda la ley del Antiguo Testamento, Martin Knott, un teólogo él, pueden buscarlo luego allí por internet. Martin Knott fue el que dijo, hombre, todo el libro, todo el Pentateuco está estructurado de manera concéntrica. Génesis se corresponde a Deuteronomio, Éxodo a Números. O sea, A y sub A serían A, Génesis, sub A, Deuteronomio. B, Éxodo y sub B sería Números. Y en el centro, el eje, sería el libro de Levítico. Y ahí es donde
se llega precisamente a decir que eso estuvo construido por una mentalidad sacerdotal, y no un sacerdote, sino una escuela sacerdotal. No fue un solo individuo. Eso pasó por muchas revisiones, todas las que usted quiera. Y curiosamente, todo el libro de Levítico, a su vez, está estructurado de manera concéntrica, siendo el eje, la famosa fiesta del Yom Kippur de Levítico capítulo 16. Entonces, eso es como en un embudo, Ferran, como en B. Y ahí está. ¿Listo? ¿Algo más? Los veo como perezosos conmigo. No me odien, perdón, no me amen tanto. No sé si alguien por ahí levanta la manito. A ver si tiene alguna pregunta. ¿Alguien está levantando la manito? Creo que es Magnolia, si no me Sí, la pastora equivoco. Magnolia. Pastor, bueno, era para darle realmente las gracias porque esa parte del concéntrico siempre nos estaba como, teníamos un poquito de dudas el saber si lo estábamos entendiendo bien o no lo estábamos entendiendo, pero gracias por esa explicación porque amplió mucho las dudas que teníamos, o por lo menos yo que tenía al respecto. Entonces, gracias por todos los apuntes que se refirió a nuestra exposición y se ampliaron muchos temas. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más o hemos concluido hasta ahí, señores? Porque ya estamos abusando del tiempo de algunos. Claro que después duermen hasta las 11 de la mañana, pero... De pronto, Pastor Castro, a sugerencia para el próximo jueves, que tú nos puedas compartir un devocional con este sistema para que también en la práctica aprendan los hermanos a encontrarlo y al encontrarlo entonces podemos desarrollar esa herramienta tan importante. me llevaría unas 2 horas exponer eso. Hay una materia que se llama, ¿cómo se llama esto? Homilética. Ahí es donde se trabaja un poco la estructura del texto, o en exégesis, tú lo sabes, Benjamín. Entonces, pero lo intentaré. A ver, está bien, leeré un texto, pero tendré que tomarme unos minutos de más, porque en 5 minutos no se puede hacer una lectura adecuada de la estructura concéntrica. Listo, Pablo, gracias. ¿Listo? Bien. Bueno, pastor, pues yo sí tengo una pregunta, pero también el tema del tiempo nos acusa, aunque pues no tuvimos ninguna interrupción, como se pudieron dar cuenta, seguimos de largo. Bueno, la pregunta es la siguiente. Tú estabas comentando que precisamente, y el libro lo menciona, que el pecado no procede del interior del hombre, pero pues por ahí alguna vez leí acerca de esta doctrina de la depravación total, que a partir del pecado de Adán, pues todos prácticamente estamos bajo ese marco del pecado, a pesar de tener el libre albedrío. Entonces la pregunta es, o sea, ok, tenemos el libre albedrío, pero aún así pues estamos condenados por ese pecado de Adán, y toda la raza humana está condenada en ese sentido. ¿Qué con eso? Ah, no sé si hay que preguntarle a Adán o no sé si hay que preguntarle a Pablo. A ver, A Pablo. sí, hay una palabra que los teólogos han acuñado, se llama apocatástasis.
Obviamente es de origen griego la palabra, y significa volver al estado primigenio, volver al estado original, y en alguna medida hay añoranza de volver a la época paradisíaca de Adán previo a la caída. Y eso tiene que ver, uno, con una ensoñación muy romántica del curso de la historia, y otro con también la idea un tanto fundamentalista de querer literalizar ese paraíso edénico con Adán. La lectura de Pablo a mí siempre me ha cautivado. No, he leído un poco obviamente he leído a Calvino. No simpatizo para nada con Calvino, reitero, porque yo creo en la libertad del hombre, no creo en que la humanidad sea un títere de Dios. Hay algunas cosas que puedo cosechar de Calvino. Leo un poco más a Wilkins, leo un poco mejor incluso, figúrense, Karl Barth, siendo heredero en alguna medida de Calvino, es un poco más amplio, es un poco más abierto, un poco más cercano al pensamiento de Pablo. Aún Barth en ese sentido sigue siendo apocatástico. Quiere decir, él como que fomenta el volver al estado primigenio. Y usted dirá, ¿de qué está hablando, pastor? Bien, el pecado es universal. Cuando el pecado se le imputa a todos los hombres, a la humanidad entera, sin importar, supongamos que Adán sea literal, no es literal. Si están leyendo correctamente el texto, Adán significa tierra y Adán significa género humano, no Adán. Adán no es nombre propio, es un sustantivo, pero no un sustantivo individual, sino un sustantivo universal. Reitero, Adán en principio significa tierra, Adama, y en segundo instante refleja género humano. Por eso les he dicho yo, lo primero que tienen que entender es que estos son relatos fundantes que involucran a la humanidad entera. Entonces, ¿cómo se nos ha imputado el pecado? ¿Cómo? Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo se nos ha imputado el pecado, porque la Biblia no dice que somos pecadores en el momento que conocemos el bien y el mal, o en el momento que cometemos el primer acto equívoco en nuestra vida. No, dice, la humanidad es pecadora. Pablo mismo lo dice, por cuanto todos pecaron, etc. Entonces, cuando la humanidad entera está contaminada de pecado, se habla de pecado universal. Y ya sea en retrospectiva, tratando de proyectar o tratando de leer el origen del pecado, el judío, el hebreo en este caso, pudo haber dicho, hubo un hombre primero que pecó y eso nos manchó a todos. Y Pablo mismo alude a Adán, el primer Adán. Pero otra vez es un Adán universal. Entonces, ese Adán nos ha manchado de pecado. A mí no me llamaron desde el jardín del Edén o me escribieron por internet y yo que no sabía acceder a internet, no pude leer. No, a mí no me llamaron y no me dijeron, Casto Mesa, ¿estás de acuerdo con el pecado de Adán? ¿Sí o no? A mí no me consultaron. Sin consultarme, repito, sin consultarme, se me atribuyó el pecado. Se me imputó, a eso se llama el fenómeno de la imputación. Entonces, se me imputó el pecado y el pecado es universalmente imputado. Ok. Ahora, vamos a Cristo y Cristo muere. ¿Por quiénes muere? Según la teología calvinista y sobre todo la ultracalvinista, Cristo muere únicamente por los elegidos y no por los otros. Entonces Dios es el que desde el cielo como un titiritero dice quiénes se salvan y quiénes se condenan.
Y para hacer efectiva la muerte de Cristo, dicen que Cristo murió únicamente por aquellos que Dios desde el cielo los había elegido. Tal cosa es una perversión de la libertad con que el hombre fue creado. Entonces, más bien, lo que la Biblia presenta es, así como el pecado en el primer Adán fue de imputación universal, en el caso del segundo Adán, que en este caso es Cristo, la salvación también es de imputación universal. Y allí saltarán los calvinistas diciendo, el universalismo, eso es una herejía. ¿Y por qué no dicen que es herejía también la imputación del pecado? Y allí es donde no se está leyendo adecuadamente. Entonces, la imputación del pecado es universal y en la antípoda, la imputación de la salvación también es universal. Es universal. Entonces, la paga del pecado es la muerte, mas las dádivas de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La vida eterna no viene por el mérito humano, sino por el mérito de la muerte de Cristo en la cruz. Así que toda la humanidad se salva. Y usted estará diciendo, ya está abaratando el evangelio, está quitando las exigencias del evangelio. No, porque la Biblia dirá además, solo por equilibrio, si el pecado, sin haber preguntado a la humanidad entera si estaban de acuerdo o no con el primer pecado, a todos se les imputó libremente, y la imputación en lo que perjudica se imputó sin pedir su consentimiento, en lo que concierne a la salvación, entonces Dios es mucho más egoísta. Solo le regala la salvación a los que se vuelven religiosos y a los otros no. Eso sería tanto como decir el pecado fue mucho más grande y la salvación es mucho más restringida. Cuando Pablo mismo dirá, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí vuelvo a tomar el primer punto, apocatástasis. Ya que Adán existiera como individuo, ya que Adán fuese humanidad entera, antes de Cristo, la humanidad, en uso de su libertad, siempre corría el riesgo de fracasar. En el paraíso, en la tierra prometida, en Babilonia, en Medo-Persia, donde sea, y en el planeta entero y en todos los tiempos, la humanidad siempre ha tendido a fracasar. Así es que apocatástasis sería o volver a la tierra prometida, viviendo con Salomón, con David, con estos grandes poetas, creyendo que allí, protegidos de los gentiles, aislados del mundo pagano, somos la raza perfecta. O podemos ensoñarnos y volver hasta el paraíso con Adán. Pero no importa que estemos en la tierra prometida o en el paraíso del Edén, siempre seremos unas personas frágiles, proclives a equivocarnos como Adán o como el pueblo de Israel. Siempre. En cambio, con Cristo ya no hay problema de que nos volvamos a equivocar. Y usted dirá, entonces nos hemos vuelto perfectos. No, es que Cristo, que es el paradigma de nuestra salvación, ¿no? Que es el arquetipo de nuestra salvación, no solo el prototipo, sino el arquetipo de nuestra salvación, Él no va a volver a fracasar. Casto Mesa, yo no puedo garantizar mi salvación. El que garantiza mi salvación es Cristo Jesús. Entonces la apocatástasis de querer volver al estado primigenio es un sueño ingenuo, porque Cristo dirá que Él ha hecho efectiva nuestra salvación con una sola muerte y de una vez y para siempre. Ya no hay riesgo de perder la salvación. Y a esto se refiere, están sellados con el Espíritu Santo. Hay una garantía de salvación, la salvación está garantizada.
Bien, entonces usted se pregunta, ¿y por qué hay tantos pecadores? Hoy son pecadores, desde mi lectura religiosa. Pero ¿quién quita si como los asesinos al lado de Jesús están clavándose y todos ellos en el último segundo de su suspiro invocan el nombre de Jesús? La pregunta es, ¿lo salva o no lo salva? Mi afán no es asegurarme de que todos sean domesticados con mi religión. Mi afán es asegurarme de hacerles saber a ellos que Cristo los ama y que cuanto antes puedan acercarse a Cristo y pedirle perdón, muy bien, sin descartar la posibilidad de que aún clavado en la cruz antes del último suspiro, le digan a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo en ese sentido me quedo con la gracia, no con la restricción. Sé que me han hecho una pregunta complicada, de pronto para tenderle una cascarita al pastor Mesa, pero si puedo sintetizar, esa es la respuesta. Gracias, pastor. Creo que debemos dejar ahí. Listo, ya, ¿O no? perfecto. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, ya para otra fecha, porque ahora no, ya es tarde. Ok, listo. ¿No? Permítanme hacer una oración. Ojo, Cristo no dijo, y serán domesticados con religión, y entonces tendrán vida eterna. Cristo no dijo eso. Cristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Cuando vivimos llenos de culpas, llenos de miedos, es porque no hemos entendido nuestra libertad. Nuestra libertad. Entonces, quiero que el Espíritu de Dios lo libere de miedos a usted. Crezca, avance, sirva, trabaje, nunca por miedo, sino porque usted libremente quiere servir a Dios. Eterno Padre, bendigo a tus hijos, bendigo a este maravilloso equipo de servidores y servidoras. Cada uno de ellos te ama, cada uno de ellos quiere hacer lo mejor para ti, y a ti rindo sus vidas en esta noche y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendiciones, Ana. Chao. Bendiciones. Chao a todos, bendiciones. Gracias, pastor. Gracias a todos, bendiciones. Gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones Chao para a todos. todos. Feliz noche. Dios los bendiga. Gracias, bendiciones, chao. Bendiciones. Gracias. Descansen.